Capítulo 3. El jueves pasado les expliqué a algunos de ustedes los principios de la máquina del tiempo, e incluso se las mostré, aún sin terminar, en mi taller. Allí está ahora, un poco desgastada por el viaje. Una de las varillas de marfil se quebró y uno de los carriles de bronce está torcido, pero el resto se mantuvo bastante firme. Confiaba terminarla el viernes, pero ese día, cuando estaba a punto de hacerlo, descubrí que a una de las varillas de níquel le faltaban exactamente 2,5 centímetros, y tuve que mandarla a rehacer. Así que no pude terminar la máquina hasta esta mañana. Fue a las 10 de hoy que la primera de muchas máquinas del tiempo inició su carrera. Le di los últimos retoques, aseguré una vez más todos los tornillos, le puse una gota más de aceite a la varilla de cuarzo y me senté en el asiento. Supongo que el suicida que se lleva una pistola a la cabeza debe tener las mismas dudas acerca de lo que sucederá a continuación que las que sentí yo en ese momento. Tomé la palanca de arranque en una mano y la de freno en la otra. Accioné la primera y casi de inmediato presioné la segunda. La máquina pareció tambalearse. Tuve esa misma sensación que se tiene cuando en un sueño se experimenta una caída, y al mirar a mi alrededor vi el laboratorio exactamente igual que antes. ¿Había sucedido algo? Por un momento sospeché que mi intelecto me había engañado. Recién entonces presté atención al reloj. Un momento antes, o eso creí, estaba en más o menos 1 minuto pasadas las 10, y ahora marcaba casi las 3:30. Respiré hondo, apreté los dientes, aferré la palanca de arranque con las 2 manos y partí de golpe. El laboratorio se volvió borroso al principio y luego se oscureció. En un momento entró la señora Watchet y pasó, al parecer, sin verme, de camino hacia la puerta que da al jardín. Supongo que le habrá llevado más o menos 1 minuto atravesar el cuarto, pero a mí me pareció que pasaba por él a la velocidad de un cohete. Empujé aún más la palanca y la llevé a su posición extrema. Se hizo de noche, como cuando se apaga una lámpara, y poco después vino el mañana. El laboratorio se volvía cada vez más borroso y confuso, luego más y más borroso. De pronto, llegó la noche de mañana, luego otra vez el día, noche de nuevo, día de nuevo, y así cada vez más y más rápido. Un ruido de remolino me llenaba las orejas, y se adueñó de mi mente una extraña y sorda confusión. Mucho me temo que no sabría explicar las singulares sensaciones que produce el viaje en el tiempo. Son excesivamente desagradables. Es una sensación exactamente similar a la que se tiene al tomar una curva rápida. Le da un movimiento precipitado e inevitable. Sentí también la misma anticipación que sentimos cuando está a punto de ocurrir un accidente. Mientras me acostumbraba a la velocidad, la noche seguía al día como el aleteo de un ala negra. La tenue imagen del laboratorio pareció desvanecerse por completo ante mis ojos, y vi que el sol saltaba rápidamente por el cielo. Brincaba de un minuto a otro, y cada uno de esos minutos marcaba el paso de un nuevo día. Supuse que el laboratorio habría sido destruido y me encontraba ahora al aire libre. Tuve la tenue impresión de que alguien construía un andamio, pero ya iba demasiado rápido como para ser consciente de las cosas que existían a mi alrededor. El más lento de los caracoles que se haya arrastrado sobre la tierra pasaba ante mí a pasmosa velocidad. La intermitente sucesión de luz y oscuridad me resultaba muy dolorosa a la vista. Luego, en la oscuridad intermitente, vi a la luna pasar velozmente por sus distintas fases, de nueva a llena, y advertí el débil destello de las estrellas circundantes. Poco después,
A medida que avanzaba, cada vez a mayor velocidad, la oscilación entre el día y la noche se fue fundiendo en un gris continuo. El cielo adquirió un maravilloso color azul profundo, espléndido y luminoso, como el de un temprano amanecer. El sol saltarín se convirtió en una mancha de fuego en el espacio, un arco brillante. La luna, en una borrosa banda fluctuante. Y ya no pude ver ninguna estrella, salvo de vez en cuando un círculo brillante que titilaba en el azul. El paisaje era confuso y brumoso. Sabía que aún estaba en la ladera de la colina en que se asienta esta casa, y la pendiente se elevaba por encima de mí, gris y difusa. Había árboles que crecían y cambiaban como bocanadas de vapor. Ahora eran marrones, ahora eran verdes, crecían, se extendían, se encogían y desaparecían. Vi alzarse ante mí edificios bellos y muy diferentes, que pasaron como en sueños. La superficie de toda la tierra parecía distinta, como si se derritiera y corriese bajo mis ojos. Las pequeñas agujas de los cuadrantes que registraban la velocidad de mi marcha giraban sobre sí, con una aceleración cada vez más vertiginosa. De pronto, advertí que el cinturón del sol se movía de arriba hacia abajo, de solsticio en solsticio, en cuestión de un minuto o menos, y de ello deduje que mi velocidad debería de ser ya superior a 1 año por minuto, y a cada minuto la blanca caía sobre el mundo. Lo cubría, se desvanecía, y a ella seguía el verde encendido y breve de la primavera. Las desagradables sensaciones del principio fueron volviéndose menos agudas. Terminaron confundiéndose en una suerte de euforia histérica. Noté, sin embargo, que la máquina empezaba a padecer un torpe traqueteo, cuyo motivo no lograba explicarme. Pero mi mente estaba demasiado desconectada como para ocuparme de ello, y así, como si fuera creciendo dentro de mí una especie de locura, me precipité hacia el futuro. Al principio, prácticamente no pensé en ningún momento en detenerme. No pensaba en ninguna otra cosa que no fueran esas nuevas sensaciones. Pero de pronto, todo un nuevo tipo de ideas se abrieron paso en mi mente. Cierta curiosidad y con ella cierto temor, hasta que al final tomaron completa posesión de mí. Qué extraños desarrollos de la humanidad, qué maravillosos avances, a partir de nuestra rudimentaria civilización, habrían de aparecer, pensé, cuando me dispusiera a contemplar de cerca ese mundo tenue y escurridizo que corría y se transformaba ante mis ojos. Vi alzarse una arquitectura imponente y espléndida, más monumental que cualquier edificio de nuestro tiempo, y aún así parecía construida de luz y de niebla. Vi que la colina se pobló de un verde mucho más intenso que el anterior, y que permaneció así sin que lo interrumpiera el invierno. Incluso a través del velo de mi confusión, la tierra parecía muy bella, y así mi mente comenzó a hacerse a la idea de detenerme. El gran riesgo consistía en la posibilidad de que me encontrara con alguna sustancia en el espacio que yo, o la máquina, ocupábamos. Esto no era un problema mientras viajase a alta velocidad a través del tiempo. Se veía, por así decirlo, atenuado. Yo me deslizaba como un vapor a través de los intersticios de las sustancias intervinientes. Pero detenerme implicaba producir mi propio atascamiento, molécula por molécula, en cualquier cosa que se hallara en mi camino. Significaba poner mis átomos en tan íntimo contacto con los que dicho obstáculo, que de hecho solo podría resultar una profunda reacción química, posiblemente una gran explosión, que nos hiciera salir a mí y a mi aparato despedidos de toda dimensión posible, con rumbo hacia lo desconocido. Aunque había pensado alguna que otra vez en esta posibilidad mientras construía la máquina,
la acepté alegremente como un riesgo inevitable, uno de los tantos que un hombre debe correr. Pero ahora, que era inevitable, ya no lo veía bajo una luz tan alegre. Lo cierto es que la absoluta rareza de todo aquello, el mareo provocado por los sacudones y saltos de la máquina, y sobre todo, aquella sensación de una prolongada y sostenida caída, habían perturbado por completo mis nervios. Pensé que nunca sería capaz de detenerme, y en un arranque de ira, decidí hacerlo de inmediato. Con loca impaciencia tiré de la palanca y acto seguido, el aparato se tambaleó, y fui despedido de cabeza por el aire. En mis oídos sentí el estruendo de un trueno. Debo haber quedado un rato aturdido. A mi alrededor caía un granizo implacable, y yo estaba sentado sobre un colchón de pasto, frente a la máquina volcada. Todo seguía pareciéndome gris, pero de pronto advertí que podía oír con normalidad. Miré a mi alrededor. Estaba en lo que parecía ser el césped de un jardín, rodeado de macizos de azaleas, y advertí que sus flores púrpuras y lilas se precipitaban como una lluvia empujadas por las piedras del granizo. El hielo caía de una pequeña nube que se había formado sobre la máquina. Rebotaba aquí y allá, bailaba y giraba sobre el suelo, como una columna de humo. En pocos minutos estuve totalmente empapado. «¡Cuánta hospitalidad!», dije, «con un hombre que ha viajado innumerables años para conocerte». No tardé en advertir que era bastante tonto permanecer allí y mojarme. Levantándome, contemplé a mi alrededor. Pasando las azaleas, justo detrás de la cortina de la tormenta, divisé una estatua enorme, confusa, al parecer esculpida en piedra blanca, pero no lograba ver nada más. Me cuesta describir mis sensaciones. A medida que las columnas de granizo perdían densidad, podía ver con mayor claridad la estatua blanca. Era muy grande. Llegaba a tocar la copa de un abedul plateado. Estaba hecha de mármol blanco. Su forma era parecida a la de una esfinge alada, pero no tenía alas plegadas verticales a los costados, sino abiertas, como en pleno vuelo. El pedestal parecía de bronce y estaba cubierto por un espeso verdín. Yo estaba frente a la cara de la figura. Sus ojos sin vista parecían mirarme y tenía en los labios la débil sombra de una sonrisa. Estaba muy deteriorada por el clima, y eso le daba un desagradable aspecto enfermizo. Me quedé viéndola un rato, medio minuto, acaso, o media hora. Parecía acercarse y retroceder según el granizo se volvía más o menos fino. Al final, aparté la mirada de ella por un segundo y vi que la cortina de hielo era cada vez más débil y la promesa del sol comenzaba a iluminar el cielo. Volví a mirar la figura blanca agazapada y de pronto tomé plena conciencia de lo temerario que había sido mi viaje. ¿Qué podría llegar a aparecer allí una vez que la cortina de granizo se retirase por completo? ¿Qué podría haberle sucedido a los hombres? ¿Y si se hubiesen acostumbrado a la crueldad? ¿Qué podría hacer yo si en ese intervalo la raza hubiera perdido su humanidad, convirtiéndose en algo inhumano, carente de simpatía y abrumadoramente fuerte? Podría asemejarse a un animal salvaje de la prehistoria, pero más espantoso y desagradable, debido a nuestro parecido con él. Una criatura repugnante, a la que convendría matar sin miramientos. Ya comenzaba a percibir otras formas, grandes edificios de intrincados parapetos y altas columnas, y una colina poblada por una densa arboleda que poco a poco iba alzándose ante mí, a medida que aminoraba la tormenta. Entré en pánico. Corrí desesperado hasta la máquina del tiempo
e hice todo lo posible por colocarla en su debida posición. Mientras estaba en eso, los rayos del sol al fin lograron traspasar la tempestad. Escampó el aguacero gris y se deshizo en el aire como las hilachas de la ropa de un fantasma. Sobre mi cabeza, en el intenso azul de un cielo de verano, los últimos jirones de nubes oscuros y ligeros se desvanecían en la nada. A mi alrededor se destacaba la presencia de aquellos grandes edificios, nítidos y claros, perlados por la humedad de la tormenta, blanqueados por las piedritas de granizo que se habían acumulado en sus hiladas. Me sentí desnudo en un mundo extraño. Me sentí tal vez como se sienten los pájaros en el aire, cuando advierten encima suyo las alas del halcón dispuesto a precipitarse sobre ellos. Mi miedo se convirtió en frenesí. Respiré hondo, apreté los dientes y una vez más forcejé con la máquina con todas mis fuerzas, con muñecas y rodillas. Al fin, cedió bajo mi desesperado intento y se dio vuelta. Me golpeé fuerte en el mentón y permanecí allí, agitado, con una mano en el asiento y otra en la palanca, como si estuviera a punto de subirme a ella de nuevo. Pero al recuperar la posibilidad de hacer una rápida retirada, pareció volver también mi valentía. Miré con más curiosidad y menos miedo aquel mundo del futuro lejano. En una abertura circular, en lo alto de la pared de una casa cercana, vi a un grupo de personas ataviadas con elegantes y suaves ropajes. Me habían visto y dirigían sus miradas hacia mí. Entonces, oí voces que se acercaban. A través de los arbustos que crecían junto a la esfinge blanca, vi las cabezas y los hombros de unos hombres que corrían a mi encuentro. Uno de ellos surgió de un camino que conducía directamente a ese sector de césped en el que estaba mi máquina. Era una criatura ligera, de una estatura de 1,20 m, enfundada en una túnica púrpura, ceñida a la cintura por un cinturón de cuero. Tenía en los pies sandalias o zuecos, no pude distinguir con claridad. Llevaba las piernas desnudas hasta las rodillas y traía la cabeza descubierta. Al advertir esto, noté por primera vez lo cálido que era el aire. Aquella criatura me pareció muy bella y elegante, pero enormemente frágil. Su rostro sonrosado me recordaba al de los tísicos más bellos. Esa belleza doliente de la que tanto hemos oído hablar. Al verlo, recuperé de pronto la confianza. Aparté mis manos de la máquina.